se va a terminar. Tenemos cosas por un hecho. ¿Por qué eligieron el 18 de noviembre como fecha tentativa? Porque ese día él tenía una vinculación política con Jovenel Moïse, se pelearon a lo último. ¿Cómo ven ellos el presidente dominicano? Y la referencia al racismo y la esclavitud. La lucha por el canal como una forma de reivindicación de la libertad contra los esclavos. Hay oro y que el motivo principal es que se pretende explotar una mina. ¿Qué se necesita para que el Consejo de Seguridad apruebe la intervención? La intervención no es para una unificación. ¿Qué puede hacer Rusia para colocar en aprietos? Hoy qué mejor cosa que tú desestabilizar una islita en el Caribe, que tiene la mitad de ella mucha inversión. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un canal impresionante, José Peguero Network. Aquí tenemos un vídeo que os va a gustar. Me interesa muchísimo aquí, mientras reacciono con vosotros, aprendo sobre lo que pasa. Bueno, aprendo de la República Dominicana en este canal. Si os gusta, quedaros, chicos, y atentos a lo que va. Y atentos a lo que vamos a escuchar. Así que nada, chicos, muchas gracias y bienvenidos. ¡Vamos! Más o menos una visión probabilística de qué va a pasar. Es decir, cómo se va a prolongar en el tiempo y qué los dominicanos podemos hacer eso. Obviamente eso. Es que, mirad lo que pone en el título. La manipulación de Haití con el río Dajabón, Massac, Castillo Pantaleón. ¿Me está diciendo que los haitianos están intentando o haciendo manipular a los dominicanos? ¡Ojito! Sugerencias que uno va a hacer como ciudadano y como estudioso del tema por razones profesionales académicas. O sea, no es algo que me haya surgido por una preocupación cívica que tiene casi todo dominicano que le duele a su país, sino también por una razón de tipo académico. Bien, lo primero. La obra va a ser terminada porque ya se ha convertido en un reclamo de interés nacionalista para la población haitiana. Por eso, y ahí otro de los puntos, lo concentro en este mismo, por eso es que tú ves que tirios y troyanos apuntan en la misma dirección. Tú tienes al señor Cherisier, que coloca ahora dentro de su agenda inmediata de reivindicaciones en las cuales él ejerce su actividad, que él dentro de su distorsión, porque es un pandillero, representa los intereses. ¿Está diciendo que es un pandillero, uno de los jefes de Haití? De la población, una cosa como extraña, pero es así. Recuerda que Robin Hood era un delincuente, pero también representaba. Lo veían bien la gente del pueblo. Pues Cherisier, en cierta manera, también ejerce ese magnetismo. Fue un policía, mantiene en las áreas de su influencia lejos las pandillas adversarias y así él tenía una vinculación política con Jovenel Moïse, se pelearon a lo último, gran parte del apoyo militar que él le brindaba, paramilitar, al desaparecer hace que Moïse se quede muy solo, tiene que buscar mercenarios colombianos, estos terminan matándole, pero Cherisier y otros como él son parte de una realidad también muy variopinta. Pero cerremos ese paréntesis. ¿Por qué Cherisier y Ariel Henry ahora abogan por el canal? ¿Por qué los opositores de Ariel Henry y Ariel Henry abogan por el canal? ¿Por qué la gente espontánea va ahí? ¿Por qué congregaciones religiosas apoyan esto? Incluso como una manera de redituar donativos que administrará sin control alguno quien las recibe. Que se han hecho a través de la plataforma de sociales. Exactamente, sí, en Estados Unidos. Y están recaudando miles de dólares que se los van a robar la mayoría, como casi siempre ocurre. Sí. Eso pasó con el terremoto también. Claro, hasta Naciones Unidas canibalizó donativos de caridad. Es decir, ese tipo de cosas. ¿Por qué todo el mundo coincide en eso? Porque Haití es un país cuya población tiene el más alto índice de analfabetismo del continente y uno de los más altos del mundo. Es una población que, producto de la conformación histórico-étnica o étnico-histórica, provino del África, metida dentro de las bodegas de barcos negreros que le vendieron allí. El promedio de vida del esclavo en ese sistema de plantaciones de explotación o de producción intensiva, el promedio de vida de un esclavo eran apenas 8 años. Wow. Y eso no permitió no había la suficiente población colonial francesa, y además porque el sistema esclavista francés fue distinto al hispánico. Ellos tuvieron incluso un código, el Código Negro carolino, que establecía la esclavitud racial, es decir, que tú no eres blanco, luego tú eres esclavo. Incluso una gradación de los niveles de negritud para ver si tú podías aspirar a la libertad. ¡Punto! Y premio para el Imperio Español. El imperio que era el más grande de la época y que menos esclavos tenía. El inglés, el portugués, el francés. El imperio francés, voy a resumirlo porque yo de historia sé, fue un desastre. El imperio americano, francés, lo perdieron con los ingleses, lo perdieron ahí, tenían ahí una tierra pequeñita, los haitianos, ¿no? Y lo único que tuvieron un poco fue por África, ¿no? Lugares muy sin tecnología,
sin gentes que no, pues, que no guerreaban, ¿no? O sea, por África. Y eran pues a base de, hasta hoy en día, ¿no? Francia, pero mira, los odian esos países, ¿no? Porque realmente cuando haces imperialismo y no un imperio, que es crear tu país en otros lados, como España, que creaba su país pero en otros lados y con otra gente, claro, es la diferencia. Es una cosa horrenda, pero ese modelo fue el que adoptó Francia y también lo adoptó el Imperio Británico. Por eso en Estados Unidos la fractura racial, Estados Unidos se libera del Imperio Británico en el 1776, pero muchas de estas instituciones que son leyes de territorio, Virginia, Massachusetts, una cantidad de territorios, tenían códigos, el equivalente de códigos negros también. Y eso fue gradándose por cientos de años. Fijémonos que Estados Unidos viene a elegir su primer presidente negro con Barack Obama hace pocos años. O sea, el tema de la fractura racial es una cosa muy inmediata en los modelos coloniales que provinieron de Francia y de Gran Bretaña. En el caso nuestro, por eso es que nosotros no entendemos mucho a los haitianos, porque el tema racial no está en la construcción de nuestra identidad nacional. Es decir, nosotros no vemos a España como por un tema racial, por un tema de amancebamiento de los españoles además también porque la empresa colonizadora española tenía la divisa de la cristianización, y luego si tú cristianizas a un esclavo o a un aborigen, luego es tu semejante y el evangelio te obliga a amarlo como a ti mismo. Es decir, todo eso hace que el haitiano, la limitación en la vida, el modelo colonial de explotación totalmente excluyente, negador de derechos, que se trataban como cosas, el esclavo es una cosa, pues hace que la lucha de liberación esclava fuera. Qué bien habla este hombre, no sé quién es, pero el invitado de José Peguero, bueno, Castillo Panteón lo pone ahí, pero digo que no sé quién es, nunca he hablado de él, pero vamos, se nota que es un experto geopolítico de historia, creo. Racial, es una revolución racial, y por eso matan a todos los negros, los blancos, los negros. Hay luchas entre mulatos y negros, hay problemas raciales también entre estos dos grupos étnicos, y obviamente esto le conforma su identidad lingüística y la percepción comunicacional que pueda tener del otro, el haitiano. El haitiano les resulta difícil entenderse entre sí. Ustedes ven que se están matando. Me está haciendo, no se entienden entre ellos, ¿no? O sea, ya me has dejado loco. Fragmentada para construir, eso es un sofisma, para construir una versión que nos haga desviar a los dominicanos la vista de qué es lo que está pasando. Ojito, es decir, eso le llaman en estrategia una táctica diversionista. Es decir, tú creas una diversión, un entretenimiento al otro para que se entretenga y no vea. Pantalla de humo. Aquí en España se llama pantalla de humo, te ponen humo para ver otra cosa que no hay detrás del humo. Lo que está pasando, o sea, no, eso no es así. La mina Mornevosa, por ejemplo, la que le concedió Michel Martelly, el presidente títere puesto por los Clinton, que a través de su primer ministro, entonces Laurent Lamotte, le entrega a Tony Rodan, que ya murió, hermano de Hillary Clinton. Eso está a más de 50 y pico de kilómetros del lugar donde está ese, y además hay unas colinas en el trayecto. O sea, eso no es verdad, si se refiere a eso. Al yacimiento Mornevosa de aquel lado. Y de este lado, el de Restauración, está también muy lejos y además a una gran altura, en el lugar en donde se van a hacer los embalses para estos canales de Don Miguel. O sea, es que no tiene nada que ver con eso. Ese argumento no es válido. Todo mentiras y mentiras. No es válido. Eso es una táctica para entretener y desviar la atención con lo que está pasando. Luego está el tema de la comunidad internacional y la resolución. Estoy tratando rapidito no se preocupe, vaya al ritmo que usted considere que esto es YouTube. El YouTube aguanta todo. Atiéndeme. Y entonces el tema de qué va a pasar con la iniciativa del presidente Abinader, que ha calado en el discurso presidencial del gobierno norteamericano. ¿Cómo han reaccionado los políticos locales ante las iniciativas del gobierno y la política que está implementando en relación con el diferendo del río Dajabón o Masacre de aquel lado? ¿Y qué es lo que va a pasar en el seno de la ONU? Vamos ahora rapidito también a dar unas pinceladas para que la gente entienda lo que está ocurriendo. ¿Qué se necesita para que el Consejo de Seguridad apruebe la intervención de Haití, donde se involucra ahora España, donde ya Kenia ha manifestado que está dispuesta e incluso llegaron a Haití a examinar, sacando conclusiones de lo que se podía hacer y de lo que no se podía? Sí, para que nosotros entendamos, el organismo multilateral fundamental en el planeta Tierra es la Organización de Naciones Unidas. El tema del derecho internacional público tiene un dilema. Tú tienes que establecer un orden internacional
para la búsqueda de la paz, porque para eso fue que se hicieron esas organizaciones, para buscar la paz, para que la humanidad no se destruyera en una guerra sin cuartel, que incluso colocó al mundo al borde o al riesgo de la extinción del planeta con el lanzamiento de las bombas nucleares en Nagasaki y en Hiroshima. Y la carrera armamentística que llevaron varias superpotencias Rusia, con el desarrollo de armas de destrucción masiva. Entonces, para eso, que podía destruir el planeta completo, evitarlo, se crea esta organización después de los acuerdos de Potsdam, con la Segunda Guerra Mundial. A ver, que sencillamente los americanos derrotaron a Alemania antes de que Alemania lograra desarrollar las bombas nucleares. Es bueno que eso se entienda. Bueno, decir que Estados Unidos, más bien los aliados y sobre todo Rusia. Rusia es mientras que algunos enviaban tropas, Rusia envió su país entero a la guerra. ¡Uah! Hordas y hordas de rusos. Había más rusos que balas alemanas. O sea, con eso te digo todo. Que es la base del derecho internacional público. O sea, cuando tú intervienes en un país, tú dejaste de conocer su soberanía. Totalmente. Entonces, obviamente, como tú mantienes un organismo multilateral con fuerza ejecutiva que se mete en un país, socavando la base primordial del derecho internacional público, que es el respeto a la autodeterminación y la no injerencia. Entonces, para que eso se pueda hacer es con determinadas reglas y mucho formulismo y mucha formalidad. Tiene que haber informes, todo un largo historial de situaciones excepcionales que son las que permiten la injerencia. Entre ellas, la violación a gran escala de los derechos humanos, catástrofes naturales de gran envergadura, evitar la guerra cuando hay una amenaza a la paz internacional. Esas son las únicas. Sí. Y entonces no siempre los mandatos de intervención que hace la ONU autorizan el uso de la fuerza. El uso de la fuerza significa que tú puedas mandar a gente a nombre del organismo multilateral con armas y que maten gente. Que maten. ¿Entiendes? O sea, y entonces cómo tú concilias eso con el tema de los derechos humanos. ¿Entiendes? O sea, por eso es que es tan enredado y tan complejo que una resolución pase. Como estamos en el medio de un conflicto entre el cual Estados Unidos y sus aliados en la OTAN están financiando y sosteniendo un régimen títere en Ucrania que viola... Sí, y sí, amigo mío, muy bien dicho, un tratado de neutralidad con su antigua asociada, porque formaba parte de la URSS, y dice que va a ingresar en la OTAN. La OTAN es una organización militar, se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, y era la contraparte adversaria a el Pacto de Varsovia, que eran el pacto militar de las naciones que eran aliadas de Rusia. O sea, ¿qué pasa? La URSS desaparece y el Pacto de Varsovia se deshace, pero la OTAN, obviamente, ¿cuál es el detalle? Que si tú atacas a uno de sus miembros, todos los demás responden. Y Putin obviamente sabe que del momento en que Ucrania, atención, que tenía dentro de su territorio una península que le da acceso al mar Báltico, que es la Crimea, del momento en que Ucrania ingrese en la OTAN, basta y sobra que se quiera hacer del control de la península de Crimea, que siempre fue rusa, siempre estuvo bajo el control de los rusos. Una vez estuvo bajo los turcos, pero eso desde el imperio ruso era parte de Rusia. Pues inmediatamente él tenían la cama puesta para acostarlo. Claro, lo estaban amortajando. Entonces, ¿qué hace? Ataca a eso es que se debe. Se viola un convenio de neutralidad. Este presidente títere, ese señor, nadie conocía su discurso hasta que lo pusieron. Un hombre que había hecho negocios con Biden. Eso está súper documentado. Claro que sí. Ese es el origen de esa... Pero entonces, se mantiene Ucrania, ¿no? Me encanta escuchar a este hombre, amigo mío. No tiene capacidad militar para enfrentar a Rusia. ¿Cómo se sostiene esa ofensiva militar, ese desafío? Pues la base de papeleta del gobierno norteamericano. Y también de Europa, que ha aportado. Pero Estados Unidos directamente no... Aquí interrumpo. ¿Cómo se mantiene con mi dinero? Con los impuestos de europeos que sangran. A mí lo que me pagan, me quitan mucho dinero, ¿no? A mí yo trabajo aquí en YouTube y lo que me pagan, pues una parte tengo que pagar al gobierno. ¿Y el gobierno qué hace? Financiar junto a otros gobiernos de la OTAN, ¡pum!, la guerra de Ucrania. Es el que está elegido y ese cesará el 16 de agosto del 2024. Eso sí no le da a la población el voto y lo reeligen. Entonces, mientras tanto, el opositor no puede estar pretendiendo gobernar el país, porque es una cosa absurda. No se ponga a proponer cosas irracionales. Vaya a hacer campaña en la frontera pidiendo al pueblo dominicano que apoye al comerciante de ahí, porque eso es más legítimo y genera mayor empatía. Totalmente.
No se ponga, o sea, ¿para qué vas a politizar una cuestión que a todos los dominicanos nos debe de doler por criticar deportivamente al gobierno? Pero así no se hace oposición. Así no se hace oposición. A ver, a los estrategas de la política, que piensen en ese tipo de cosas, porque eso lo veo yo como ciudadano. Ven acá, ¿y en qué está esto? Pero además también es como usted dijo, hay otras problemáticas que sí ameritan. Critiquen la energía eléctrica, casos de corrupción del propio gobierno. La misma delincuencia. Incluso la falta de credibilidad que generan las decisiones presidenciales, manteniendo en su gobierno gente que nombrada por decreto tiene una agenda que parece totalmente contraria a la retórica presidencial, porque hay cosas que uno no entiende. Si me podéis dar ejemplos de las políticas del gobierno dominicano, si está hablando de eso, por favor. Por cierto, se me ha olvidado de dejar un like a este hombre. Y vosotros, dar un like a mi canal. Es pequeñito, por favor. Es decir, tú tienes un discurso de relaciones exteriores, pero tienes un funcionario de la Cancillería que firmó una declaración conjunta de la Comisión Binacional, que no era el canciller. No fue el canciller que firmó eso. ¿Quién firmó eso? El que es secretario de la Comisión Mixta Bilateral. Ay. ¿Tiene nombre y apellido? ¿Cómo se llama? ¿Eso no es Ilie? No sé. Julio Ortega Tous. Julio Ortega. Porque aquí hay que ponerle nombre y apellido a la responsabilidad de cada cual. Julio Ortega. Sí, sí, fue el que firmó. Eso que dice que, la declaración que dice que el Estado Dominicano reconoce que la República de Haití lo que está haciendo no debía el cauce. Pero usted tenía un informe. Tenía como 3 informes que decían que... Hay algo que pasa por todo el mundo, en todos los países del mundo, por lo que veo, los expertos no gobiernan el país. Lo gobiernan los poderosos, los ricos. Pero los expertos no gobiernan. ¿Por qué? A lo mejor tienen ciertos valores o incluso sabiduría para hacer las cosas bien, pero hacer las cosas bien no es bueno para el poderoso, que solo quiere el bien para él mismo. Es una reflexión mía, de vuelta. Que no. Que el tratado no habla de cauce. Es decir, el que está hablando del tratado no se lo leyó. Oh, amigo, no se lo leyó. ¿Cómo? ¿Qué lo que, amigo Ese señor mío? sigue ahí en su puesto y opinando. Manín. Sacarlo. No, yo no sé si hay que sacarlo, pero ese señor por lo menos mea culpa debía ser público, porque él, que no tenía competencia para eso, firmó algo al Estado Dominicano donde eso no tiene efecto vinculante en términos jurídicos, de derecho internacional público puro. Eso no tiene ningún tipo de efecto. Esa declaración no tiene ningún valor vinculante para ninguno de los dos estados, pero es un argumento para la contraparte. La República Dominicana firma, pero que además incluso estratégicamente al gobierno le hace mal, porque lo primero que dice la oposición, que diga cuál fue el pacto secreto que firmó. No hay ningún pacto secreto, lo que hay es una declaración conjunta que es sumamente descuidada. ¿Por qué? Porque quien firmó, como el canciller tenía COVID en esos días, ese fue el contexto. Pero eso fue una metedura de pata mayúscula. Entonces fue más ignorancia que maldad. Tremenda. Entonces, pero aquí hay que ponerle su nombre y su apellido a cada cual que hace un acto que compromete el país. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Se llama Luis Abinader? No, no se llama Luis Abinader. Se llama Roberto Álvarez, que tampoco es santo de mi devoción. Pues yo tengo que ser justo. No, eso lo firmó un señor que se llama Julio Ortega Tous. Esa es la realidad. Búscalo en el internet, el documento es público. Yo no estoy diciendo nada que usted no pueda comprobar en los periódicos. Y en el internet, que el internet fue responsable de esa ambigüedad. De esa ambigüedad, de algo que fue, si se quiere, una trampita. Pero que además de manera muy irresponsable firma, porque si no hay un informe técnico de la otra parte, que es lo que se estaba reclamando, ¿cómo tú te pones a reconocer lo que el otro dice? No, yo reconozco que lo que tú estás diciendo es verdad. Y al mismo tiempo dice, pero tú tienes que buscar un informe. Ahí está contradicción de términos. Y vamos a sentar. No, porque hasta ahora la información, lo que hasta ahora, y tú verificaste eso. Muy contradictorio. No, es una cosa descuidada. Es decir, eso fue una metedura de pata mayúscula. Que fue lo que utilizó en Haití para hacer dándole argumentos. Incluso Andy Daguarre publica un artículo de fondo analizando el tema del escenario de un arbitraje internacional, y él encabeza ese análisis, el economista Andy Daguarre, muy conocido en el Caribe, diciendo que hay que ver cuál es la posición dominicana cuando le enrostren a la parte dominicana, cuando convoque a un arbitraje, el valor que tenía esta declaración conjunta. Y la respuesta es, no, señor Daguarre, descuide, que eso no tiene efecto jurídico vinculante. Que es otro de lo que propone, que República Dominicana esté negociando con Haití, ¿con quién que vaya a negociar? O sea, cuando todo el que me habla de negociar, me diga con quién es que se va a negociar y qué capacidad de cumplimiento tiene de lo que se negocie, entonces yo ahí le pondré asunto a lo que siga hablando después.
¿Con quién van a negociar? No hay nadie. No hay nadie, amigos míos. Creo que es uno de los trabajos más malos del mundo. La gente cree que tiene demasiada presión. No solamente la presión, es que la mitad de la población, en el mejor de los casos, no quiere saber de ti. Sí, el que no votó por ti es porque no quiere saber de ti. Sí. Y cuando tú sales de ahí, porque eso no es eterno, tú tienes entonces que enclaustrarte. Tú no puedes salir ni siquiera a una pulpería a comprar una menta. Dame una menta verde. No puedes. Tú te conviertes en un reo. ¿Es así o no es así? Es así. Tú tienes que andarte cuidando, porque tú no sabes dónde puede aparecer una persona que te va a hacer pasar una vergüenza. Tus hijos, sí, que te lo desconsideran en la calle. Sí. ¿Por qué trabajo es ese tan fascinante que tú quieras voluntariamente someterse a eso? Por eso el trabajo del político es un trabajo malísimo. Digo, cuando llega al poder, claro, tiene las mieles de que te pagan gastos de representación, tú andas con una escolta, pero eso se acaba. Aquí no había una cosa más grande que los Trujillos. Y los Trujillos no pueden caminar en la calle. Tuvieron que irse. ¿Entiendes? O sea, la gente tiene, el presidente tiene que colocarse con visión. Es abogado. Los Trujillos se tuvieron que ir de... bueno, aquí tuvimos un poco vimos la historia y vimos que hubo cosas malvadas, pero también creció el país, ¿no? Fue un poco malo y bueno, ¿no? Visión histórica. Creo que lo que está haciendo está bien, pero le falta como esa milla extra. Que vaya en esa dirección. Para que entonces vea qué cosecha. Lo que va a cosechar es el apoyo pleno de los ciudadanos que sienten suspicacias. ¿Usted apoya que se fortalezca más las Fuerzas Armadas de la República Dominicana? Creo que como está bien. Yo creo que se ha logrado el objetivo. Más armamento, más... Haití no es una amenaza militar. Haití no es una amenaza militar. Hasta ahí está bien. Sí. Tampoco debe ser ocasión de hacer negocio con la compra de armamento. Porque la corruptela está en todo. Ustedes ya han visto las fotos que andan circulando por ahí. ¿Qué hacía fulano que trabajaba para el señor Villo con el ministro? Pablo Porte con el ministro de Defensa. Sí, en una feria de armas. O sea, ese tipo terrible de cosas. ¿Para qué das ocasión a esas murmuraciones? Porque eso resta credibilidad y legitimidad a las decisiones de Estado. O sea, hay que colocarse el político que aspira a figurar en la historia favorablemente. Tiene que tener sentido de la historia. Los gobernantes que entienden eso, que mantienen, que es muy difícil, porque tiene una cantidad de, un círculo, un anillo, que te saca de la percepción de la realidad, porque tú solamente entonces terminas oyendo lo que te dice el que trabaja contigo, que siempre usualmente es un lambón. Y entonces le dice el jefe al lambón, ¿qué hora es? Y le dice, la que usted quiera, jefe. Por su tiempo, gracias por esta explicación genial, magistral, que el pueblo dominicano yo sé que va a valorar bastante. Y le hago la invitación formal para que siempre... Bueno, chicos, aquí este vídeo de hoy, vale, no he enseñado todo el vídeo. El vídeo dura 1 hora y 10 minutos. Y este vídeo durará más de 20 minutos, poco más de 20. ¿Vale? Si queréis ver el vídeo entero, abajo en la descripción lo tenéis, ¿vale? José Peguero Network, lo tenéis abajo. Y ya vosotros, oye, ¿queréis verlo entero? Lo recomiendo. Yo lo he visto entero y he visto... pues partes que me gustaban más a mí y para vosotros. Un poco resumen. Además, no es mi vídeo, no voy a poner el vídeo entero. No suelo hacer nunca eso, poner el vídeo que reacciono, ponerlo entero. Siempre corto trozos y luego ya, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por todo, chicos. Muy interesante. Me esperaba algo más sencillo y me he encontrado oro. Iba por cobre, a por barro, iba buscando un canal, ya va un río y me he encontrado oro. Así que me he informado muchísimo. ¿Qué os parece a vosotros? Comentadme abajo lo que os parece, si os interesa o no. Así que esperemos, chicos, que esto también se acabe, ¿no? El tema del canal. Lo que va a dar de hablar este canal, que está conllevando a una política de todo el país hablando del tema. Vamos a hablar de otras cosas, chicos. Pero bueno, a mí me parece interesante porque a raíz de este tema aprendemos otros. Y eso es lo bueno. Así que muchas gracias, chicos, familia, sois mis amigos, mis familiares. Si estás suscrito a este canal, si eres fiel, eres como parte de mi familia. Gracias por todo. Bienvenido al canal de Alaminero y aquí tu casa. Adiós, amigos. Cuidaros. Adiós.